Con mi 3, 2, 1, no manches. No manches. Bueno, va. Mm, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver lo que es el capítulo 39, que habla acerca de los principios físicos del intercambio gaseoso, difusión de oxígeno y de dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria. En este tema vamos a ver en este capítulo vamos a ver 4 temas. El primero es la física de la difusión gaseosa y de presiones parciales de gases. El segundo sería las composiciones del aire alveolar y el aire atmosférico. El tercero es la difusión de gases a través de membrana respiratoria. Y el 4, el efecto del cociente de ventilación y perfusión. Empezando con el primer tema, tenemos la física de la difusión gaseosa y presiones parciales de los gases. Bueno, hablando de la base molecular de la difusión gaseosa, tenemos que la difusión son aquellas moléculas que se mueven libremente y para que ésta se produzca es necesaria la energía, la cual es producida por el movimiento cinético de las partículas, de las propias partículas. Ah, hablando de la difusión neta de un gas en una dirección, que es el efecto de un gradiente de concentración, esto nos pone como ejemplo esta imagen en la cual nos dice que si en una cámara se tiene en uno de los lados una concentración mayor y del otro una concentración menor, la difusión será dada de el, el extremo A donde hay más hacia el extremo B en mayor grado, así como se ve en las flechas. Presiones parciales de los gases individuales. Mm, La, la presión está producida por los múltiples impactos de las partículas en movimiento contra una superficie. Esto hace que la presión sea directamente proporcional a la concentración de las moléculas de gas. Hablando de las muestras de gases, la mezcla de gases nos dice que principalmente se encuentra oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono, que la velocidad de difusión de cada uno de estos gases es directamente proporcional a la presión que genera ese gas de manera individual, y que esto es llamado también la presión parcial. Nos da un ejemplo de que la composición del aire es del 79% y de 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno.
Nos explica que teniendo una presión total de esta mezcla a nivel de mar es de 760 milímetros de mercurio. Aplicando estos porcentajes, del 79% de nitrógeno da que son 600 milímetros de mercurio y el oxígeno sería el 21%, 160 milímetros de mercurio. Así estos valores serían sus predicciones parciales. Morrillo, se fue muy lejos. Bueno, hablando de presiones parciales disueltos en agua y en tejido, nos dice que al igual que el anterior, ejercen presión, tienen movimientos aleatorios y necesitan energía cinética. Nos dice que los factores que la determinan son la concentración y la solubilidad del gas, lo cual está explicado por la ley de Henry. Nos muestra también una pequeña tabla, la cual nos da ya los valores de, de coeficientes de solubilidad y nos muestra que el dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno. Bueno, hablando de la fase gaseosa y fase disuelta en gases, nos dice que la presión parcial tiende a disolver a las moléculas de gas en sangre y que las que ya están disueltas tienen movimientos aleatorios dentro de la sangre. Estos pueden hacer que éstas regresen a los alvéolos. Nos dice que la velocidad de escape es igual a la presión parcial de la sangre. Y nos explica acerca de en qué dirección se producirá la difusión neta del gas. Nos explica que si la presión mayor es en fase gaseosa, que sería en el caso del oxígeno, su difusión sería hacia sangre, y si la presión parcial mayor es en la fase disuelta en sangre, que sería, como sería en el caso de dióxido de carbono, su difusión sería hacia los alvéolos. Tenemos la presión de vapor de agua, la cual tiene un valor de 47 milímetros de mercurio a temperatura corporal normal, que son 37 grados centígrados. Nos explica que esta presión de vapor de agua depende totalmente de la temperatura y que si tenemos una mayor temperatura corporal, mayor será el movimiento de la presión, digo, el movimiento cinético, y mayor será la presión de vapor de agua.
La diferencia de la presión para producir la difusión es la diferencia, nuevamente nos explica que la imagen que les mostré en la primera diapositiva, nos explica que en esta hay los dos extremos, las presiones son diferentes al tener diferente concentración y que la diferencia de presiones parciales es la resta, se podría decir, de las presiones parciales entre las dos zonas. Los factores que afectan a la velocidad neta de difusión del líquido nos los enlista, que sería la solubilidad, que ya lo habíamos visto, que sería por la ley de Henry, el área transversal del líquido, la distancia, la distancia a través de la cual se debe difundir el gas, el peso molecular del gas y la temperatura del gas, y la temperatura del gas que normalmente es constante. Y de la difusión a través de gases a través de los tejidos, pues nos explica que la mayoría de los gases son solubles en lípidos y lo cual facilita la difusión por la membrana celular. Le paso la, la presentación a mi compañero Esaú Franco. Bueno, pues como lo mencionaba mi compañera, todo esto es importante para saber cómo se comporta el aire en los alvéolos. Bueno, por otro lado tenemos la diferencia de las composiciones entre el aire alveolar y el aire atmosférico. Bueno, para empezar, que hay que tener en cuenta que el aire alveolar es sustituido de manera parcial, que el oxígeno se reabsorbe constantemente, el dióxido de carbono se diluye constantemente y está siendo constantemente excretado de la sangre hacia el aire alveolar para posteriormente su salida por parte de las vías aéreas. Y también hay que tener en cuenta que el aire atmosférico seco entra a las vías respiratorias y se humidifica, que esto tiene gran importancia por lo que nos mencionaba nuestra compañera, por la humidificación del aire, que generalmente esta humidificación va a disminuir o va a diluir como tal la concentración de iones y va a ayudar a que disminuya la presión parcial de cada uno de ellos. Bueno, empecemos. El aire alveolar. Hay que tener en cuenta que generalmente está humidificado, como lo mencionaba, y sobre todo lo que nos menciona la literatura es que lo que siempre hay que tener presente es que a la temperatura corporal, que es de 37 grados centígrados, la presión de agua es de 47 milímetros de mercurio. Así, a su vez, entre mayor es la temperatura, mayor va a ser la presión de agua. ¿Por qué? Porque recordemos que la presión está dada por el movimiento cinético y el choque de las partículas contra el contenedor, por así decirlo, donde se encuentran. Entonces, a mayor temperatura, mayor movimiento cinético y a su causa o contracausa, vamos a encontrar mayor presión y viceversa, a menor temperatura, menor presión, porque hay menor movimiento cinético. Ok, eso ya quedó claro. Ahora, por otro lado, la velocidad con la que se renueva el aire alveolar. Recordemos que el aire alveolar sustituido es de aproximadamente un séptimo de lo que se encuentra en los pulmones. O sea, va a tardar demasiado, va a ser extremadamente lento la restitución y el cambio del aire alveolar. Ahora, tomando en cuenta esto, para decir que se va a renovar completamente el aire alveolar, tienen que pasar aproximadamente unos 34 segundos aproximadamente, porque incluso la literatura nos marca que aproximadamente la mitad del gas que se encuentra dentro de los alveolos va a tardar 17 minutos en condiciones normales y relajadas
para ser como tal cambiado, va a salir de los pulmones. Ahora, por otra parte, esta velocidad puede cambiar dependiendo la condición física, dependiendo la actividad que esté realizando la persona y también dependiendo de si tiene una enfermedad, una patología o no la tiene. Ahora, por otro lado, durante el ejercicio, la persona puede tardar inclusive hasta 8 segundos en cambiar esta mitad del gas. ¿Por qué? Porque recordemos que durante el ejercicio extenuante ocurre una mayor perfusión, una mayor ventilación y un mayor intercambio de gases. Ahora, por otra parte, la importancia de la sustitución lenta. Esto mismo de lo que es el aire alveolar sustituido es lento, como lo mencionaba. ¿Y cuál es su importancia? Su importancia es prevenir que haya cambios súbitos en las concentraciones de gases en la sangre. ¿Por qué? Porque recordemos que los alvéolos van a tener una reserva de aire. Va a ocasionar que como tal no haya un transporte de gases que no deberían de ser. Por ejemplo, una persona que se encuentra en un incendio, si no existiera esta lenta sustitución, esta persona rápidamente podría sofocarse o podría llevar a una hipoxia tisular, a un shock. ¿Por qué? Por la falta de oxígeno. Si el cambio fuera súbito, al respirar humo o al respirar cualquier otro tipo de gas, podríamos morir. Entonces esa es la gran importancia de que sea un intercambio de aire muy lento. Por otra parte, la concentración, la presión igual, la presión parcial de oxígeno, la concentración y la presión parcial de oxígeno en los alvéolos. Ok, recordando en el primer punto que es la introducción, que el oxígeno se reabsorbe continuamente, al igual que el dióxido de carbono se excreta continuamente. Ok, la concentración va a hacer que se reabsorba más rápido el oxígeno. A mayor concentración va a haber mayor reabsorción. Ahora, por otra parte, cuando más se inspira aire, más alta va a ser la concentración. Entonces, ¿qué significa esto? Recordemos que el intercambio de aire alveolar es lento. Entonces, cuando hay una hiperventilación, va a ayudar a que se concentre más el oxígeno. Ahora, por otra parte, hay que recordar que la presión parcial del oxígeno es de 104 milímetros de mercurio. ¿Qué va a hacer esto? Esto va a ayudar a mantener hasta cierto punto una presión normal en lo que es el aire alveolar. Ahora, por otra parte, se puede llegar hasta 242 milímetros de mercurio de la presión parcial de oxígeno dependiendo el gas que se difunda y dependiendo igual que tan humidificado esté. Un gas normalmente no va a pasar sobre este límite y cuando lo pasa puede tener un cambio en las presiones parciales de muchos gases y en su concentración sobre todo. Ahora, por otro lado tenemos la concentración y la presión parcial del CO2 en los mismos alvéolos. Hay que recordar que continuamente por metabolismo se genera el dióxido de carbono continuamente. Hay que recordar también que este mismo se transporta para ser excretado por las vías aéreas. Ahora, su concentración en la presión parcial de CO2 va a aumentar la proporción directa a la velocidad de excreción del CO2. Entonces, cuando aumenta la presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono, va a haber mayor excreción. Por otro lado, cuando la presión parcial de CO2 disminuye en proporción inversa a la ventilación alveolar. Entre más se respire o más rápido o más se hiperventile una persona, va a haber una disminución de CO2 y por otra parte va a haber una concentración alta de oxígeno. Son como que muy contrarios uno y el otro. Y por otro lado tenemos lo que es el aire inspirado y su relación con el CO2 y la concentración alveolar. Recordemos que la concentración de aire inspirado, o bueno,
el aire inspirado en su totalidad va a aumentar la concentración de oxígeno y va a disminuir la concentración de CO2. Por ende, puede aumentar la concentración de la presión parcial del oxígeno y va a disminuir la concentración parcial del CO2. Ahora, recordemos que hay un espacio muerto fisiológico y así como puede haber un espacio muerto alveolar, pero pues solamente se presentan patologías. Para medir el aire expirado va a ser necesario, bueno, sobre todo para medir el aire expirado alveolar, hay que medir primero en una expiración forzada lo que viene siendo la primera parte del espacio muerto, que son 150 mililitros, que van a ser los primeros en salir. Entonces, como existe el espacio muerto, después de esos 150 mililitros aproximadamente va a empezar a salir lo que es el aire alveolar. Y se puede medir ahora sí que la concentración o la cantidad de aire expirado por este tipo de mecanismos, por medio de una expiración forzada. Y bueno, esta tabla me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque nos muestra que prácticamente la respiración y las presiones van a estar dadas por dos partículas, su totalidad prácticamente, y va a estar dividida por el oxígeno y por el dióxido de carbono. Entonces, el aire alveolar va a contener los dos, al igual que el aire en la porción anatómica superior de las vías aéreas. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta relación va a darnos lo que viene siendo la respiración y el intercambio de gases como tal. Bueno, sería todo por mi parte. Yo le cedo la palabra a mi compañera Rocío. Bueno, siguiendo con lo que es el tema 3 de difusión de gases a través de la membrana respiratoria. Tenemos que la unidad respiratoria, como sabemos, es la que está formada por el bronquiolo respiratorio, por los conductos alveolares y por lo que son los sacos alveolares y los alveolos. Aproximadamente hay 300 millones de alveolos en los dos pulmones y cada alveolo tiene un diámetro de 0.2 milímetros aproximadamente. Las paredes alveolares son muy delgadas y entre los alveolos hay una red casi sólida de capilares interconectados, por lo que el flujo sanguíneo en la sangre de la pared alveolar es una lámina de sangre que fluye. El intercambio gaseoso entre el aire alveolar y la sangre que se hace se produce a través de las membranas de todas las porciones terminales de los pulmones y no solo en los alveolos. Estas membranas son las llamadas membranas respiratoria o también llamada membrana pulmonar, que bueno, está formada por una capa de líquido que tiene líquido surfactante, el cual ayuda a reducir la tensión superficial del líquido alveolar. También tiene un epitelio alveolar, el cual está formado por células epiteliales. Tiene una membrana basal, que es la membrana epitelial basal, y hay un espacio intersticial entre esta membrana basal epitelial y la membrana basal capilar. En muchos casos, esta membrana basal capilar se fusiona con la membrana basal del epitelio alveolar. Otra capa es la membrana del endotelio capilar y bueno, esta membrana, su grosor va a ser de 2 milímetros y la membrana respiratoria, bueno, va a ser de 2 milímetros o de 0.6 milímetros aproximadamente, cuando excepto donde hay núcleos celulares. Su área superficial va a ser de 70 metros cuadrados. Y bueno, esta área superficial es en el hombre adulto sano y la cantidad total de sangre en los capilares de los pulmones en cualquier instante dado es de 60 a 140 milímetros, lo que significa que los eritrocitos se deben de comprimir a través de ellos.
El diámetro de los capilares pulmonares es de 5 micras y esto hace que los eritrocitos se toquen la pared capilar y esto aumenta la rapidez de la difusión del oxígeno y del dióxido de carbono, ya que atraviesan cantidades significativas del plasma cuando se difunden del eritrocito al alveolo o del alveolo al eritrocito. Hay factores que influyen en la velocidad de la difusión. Estas son varias y bueno, una de ellas es el aumento de grosor, que este aumento de grosor puede interferir de manera significativa con el intercambio de respiración normal, y este puede ser a consecuencia de lo que puede ser una presencia de líquido en el espacio intersticial de la membrana, como puede ser en el edema. Y bueno, esto hace que los gases deban de difundirse no solo a través de la membrana, sino también a través de lo que es el líquido. Por lo tanto, puede hacer más lenta esta difusión. Igual hay algunas enfermedades como que producen la fibrosis, y bueno, estos igual hacen que se aumente el grosor de la membrana respiratoria. Y bueno, cualquier factor que aumente el grosor a más de 2 o 3 veces el valor normal, hacen que esta difusión sea significativa y por lo tanto el intercambio respiratorio ya no sea normal. Igual otra es la disminución del área superficial. Cuando esta se disminuye, se puede reducir el área superficial de la membrana por muchas situaciones. En una de ellas puede ser la resección de un pulmón o en el enfisema con desaparición de los alveolos, de las paredes alveolares. Y bueno, cuando disminuye hasta aproximadamente 1/3 a 1/4 de lo normal, se produce deterioro, ya sea sustancial en el intercambio gaseoso y en una persona en reposo. Pero si es durante los deportes de competición y otros ejercicios intensos, incluso una pequeña disminución puede deteriorar este intercambio. Otro factor que influye es el coeficiente de difusión. Este coeficiente depende de la solubilidad del gas en la membrana e inversamente de la raíz cuadrada del peso molecular. Como hemos visto anteriormente con mi compañero, vemos que el CO2 difunde aproximadamente 20 veces más rápido que el oxígeno, y esta difusión se difunde aproximadamente 2 veces más rápido que el nitrógeno, por lo cual el peso es lo que igual depende para que esta difusión se haga más rápido. Otro factor es la diferencia de presión. Esta diferencia de presión es la diferencia de la presión parcial del gas en los alveolos y de la presión que hay en el de la pulmonar. Esta es una medida de la tendencia neta que las moléculas de gas se muevan a través de la membrana. Y bueno, cuando la presión parcial de un gas en los alveolos es mayor que la presión del gas en el capilar, por ejemplo, lo que pasa con el oxígeno, pues esto hace que se produzca una difusión desde los alveolos a la sangre. Mientras que si, por ejemplo, hay una presión parcial mayor en lo que es en la sangre, en los capilares pulmonares, que los alveolos, como es el dióxido de carbono, pues hace que esta difusión neta desde la sangre hacia los alveolos. Otro punto importante es sobre la capacidad de difusión de la membrana respiratoria. Como sabemos, la capacidad de la membrana respiratoria de intercambiar un gas entre los alveolos y la sangre pulmonar se expresan en términos cuantitativos, por lo que la capacidad de difusión de la membrana respiratoria se define como el volumen de un gas que difunde a través de la membrana en cada minuto para una diferencia de presión parcial de 1 milímetro de mercurio. Como podemos ver en esta tabla, el oxígeno en reposo tiene una capacidad de difusión de 21 milímetros sobre minuto sobre milímetro de mercurio, y su diferencia media de presión es de 11 milímetros de mercurio. Si multiplicamos este 21 por el 11, nos va a dar que la velocidad a la que el cuerpo utiliza el oxígeno es de 230 mililitros por minuto. O sea, estos 230 es lo que difunde a través de la membrana respiratoria cada minuto en los hombres jóvenes. Que mientras vemos que si es durante el ejercicio, su capacidad de difusión es de 65 milímetros sobre minuto de milímetros de mercurio,
que es casi el triple de la capacidad de difusión que hay en reposo. Y bueno, esta puede estar producida por la apertura o dilatación de los capilares, la apertura de capilares que ya estaban previamente cerrados, o la dilatación adicional de los que ya estaban abiertos, o un mejor equilibrio del cociente de ventilación de los alvéolos y la perfusión de los capilares alveolares con sangre. En el dióxido de carbono podemos ver que la presión del dióxido de carbono media de la sangre pulmonar no es muy diferente a la de la presión del dióxido de carbono de los alvéolos. La diferencia es menor de 1 milímetro de mercurio y bueno, como sabemos, el dióxido de carbono es 20 veces mayor que el oxígeno, por lo que su capacidad de difusión es de 400 a 450 mililitros sobre minuto sobre milímetros de mercurio, mientras que su capacidad durante el ejercicio va a aumentar de 1200 a 1300 milímetros sobre minuto de milímetros de mercurio. Y bueno, para poder tener la capacidad de difusión del oxígeno se puede calcular a partir de las mediciones de presión de oxígeno alveolar o de la presión de oxígeno de la sangre capilar pulmonar y la velocidad de la captación de oxígeno por la sangre, pero es difícil e imprecisa por los fisiólogos, así que habitualmente se miden por el método del monóxido de carbono. Este método se inhala, bueno, lo que se hace es se inhala una pequeña cantidad de monóxido de carbono hacia los alvéolos y se mide su presión parcial a partir de las muestras adecuadas del aire alveolar. La presión del monóxido de carbono en la sangre es esencialmente cero, porque la hemoglobina se combina rápidamente con este gas que nunca da tiempo a que genere una presión. Entonces siempre es esencialmente cero. Después la diferencia de presión de lo que es el monóxido de carbono es igual a su presión parcial en la muestra alveolar. Y mediante la medición del volumen de monóxido de carbono absorbido en un periodo breve, se divide por la presión alveolar del monóxido de carbono y se puede determinar la capacidad de difusión de este monóxido de carbono. Se multiplica el valor de lo que salió de la capacidad de difusión del monóxido de carbono por un factor de 1.23, porque el coeficiente de difusión del oxígeno es 1.23 veces que el monóxido de carbono, por eso se multiplica por esto. Y bueno, la capacidad de difusión media del monóxido de carbono es 17 milímetros sobre minuto de milímetros de mercurio, y como dijimos, este 17 se va a multiplicar por 1.23, lo que va a dar la capacidad de difusión del oxígeno, que es de 21 milímetros sobre minuto de mercurio, que como vimos ya antes era el coeficiente de difusión del oxígeno. Bueno, a continuación va a seguir mi compañero Hernán hablándonos de lo que es la ventilación y perfusión sobre la concentración de gas alveolar. Ya está, güey, ya se grabó. Ya Sí, tomando. no, ¿Eh? iba a decir lo de las referencias, pero dije que eso, pues lo que diga, lo Lo diga diga el Hernán, Hernán. ¿no? Sí, güey. Ya nada más que inicie con su presentación. Va. A Pues ver, ahorita veo lo del video de los vatos y ya te hago mi aportación. Simón, güey, ya ahorita yo lo mando luego, no hay pedo. Oh, qué Sale. puta hueva. Yo Sale. creo que eso es cierto. ¿Qué? Oye, ¿cuándo Lo- tenemos que entregar el próximo? Pues se supone que es para cuándo, creo que el para el domingo. lunes, ¿no? No me acuerdo, güey. A ver, aguanta. Lo mandé al grupo, ¿no? Puta vida, puta vida, puta vida. Aquí está. Pero va a ser 40 y 41. Vamos No a sé, llegar güey. a 40, Es que el último dijo que 42. según una parte lo iba a decir, ¿no? Ok. No. Pero no me acuerdo. Porque yo estoy checando el 40 y nada más tiene 3 temas. Bueno, dice Uno muy grande. El lunes. 40 es el que acabamos de ver. No, acabamos de ver el 39. Ujú.
Bueno, dice lunes 1 de junio a las 23 horas. 40. Ah, bueno. Dice regulación de la respiración y centros respiratorios para el lunes. Regulación de la respiración. Es el 41. Nada más, es que se supone que cambia por la edición. Acuérdate que le agregan, Tienen el otro, ¿no? ajá, le agregan un capítulo, no me acuerdo en cuál. La neta no me acuerdo en cuál, creo que es Bueno, ok. Continuando con los temas del capítulo 39, que son los principios fisiológicos del intercambio gaseoso, difusión de dióxido de carbono y oxígeno a través de la membrana alveolo-capilar, voy a hablar acerca del efecto del cociente de ventilación-perfusión sobre la concentración de gas alveolar. Ok, bueno, para eso vamos a, partiendo de que ya tenemos claros los conceptos de la presión parcial de los gases, tenemos que la presión parcial del dióxido de carbono y la presión parcial del oxígeno están determinadas por la velocidad de la ventilación alveolar y por la velocidad de la transferencia de estos gases a través de la membrana alveolo-capilar. Ok, estos dos conceptos los podemos integrar en una ecuación que se denomina cociente de ventilación-perfusión y se escribe con las letras BA sobre Q, donde BA es la ventilación alveolar y Q es la perfusión. Ok, el coeficiente de ventilación-perfusión nos habla básicamente del intercambio gaseoso. Ok, en virtud de esto, el coeficiente de ventilación-perfusión se puede dar en tres escenarios, los cuales son los que están en la pantalla. El primer escenario es con un coeficiente de ventilación-perfusión normal, donde hay una ventilación alveolar normal y donde hay una perfusión normal. Entonces, en esa situación hay un coeficiente de ventilación-perfusión normal. En el segundo escenario, la ventilación alveolar está decrecida, tiene es de 0 y la perfusión está normal. En un escenario en el que la ventilación alveolar es de 0 y la perfusión es normal, el coeficiente de ventilación-perfusión es de 0. ¿Esto por qué? Bueno, simplemente por el hecho de que si dividimos un número entre un número 0, entre cualquier número, entre x, el resultado siempre nos va a dar a 0. Ok, tomando los valores normales, en un ejemplo en el que tuviéramos un coeficiente de ventilación-perfusión idóneo de 1, entonces sería 0 entre una perfusión de 1 nos daría 0, ¿no? En el segundo escenario, el coeficiente de ventilación-perfusión tiende a infinito. En este escenario hay una ventilación normal, sin embargo hay una perfusión que es de 0. Y bueno, haciendo lo anterior, tenemos una perfusión normal, que en este caso lo voy a representar con el 1, y una perfusión que es de 0. Cuando dividimos cualquier número entre un 0, el resultado siempre nos va a dar infinito. Por eso se dice que el coeficiente de ventilación-perfusión es de infinito. En este escenario, el aire que es inspirado no pierde dióxido de carbono, no pierde oxígeno, ni hay una ganancia neta de dióxido de carbono desde la sangre. Entonces, en este escenario, en el tercer escenario, la presión parcial de oxígeno es igual a la presión parcial de oxígeno atmosférica, que es de 149 milímetros de mercurio, y la presión parcial de CO2 es de 0 milímetros de mercurio. En el segundo escenario, la presión parcial de oxígeno y de CO2 es igual a la de la sangre desoxigenada, o la sangre venosa. ¿Esto por qué? Porque no hay una perfusión. Esto porque no hay una ventilación. El aire del alveolo llega al equilibrio con el de la sangre venosa. Bueno, en el... Ok. Bueno, en este gráfico tenemos
tenemos los estadios que pueden existir entre este coeficiente de ventilación-perfusión de 0 y un coeficiente de ventilación-perfusión que tiende a infinito. Y también tenemos el punto de equilibrio, el punto normal en el cual se tienen valores idóneos de una ventilación y valores idóneos de una perfusión. Ok. Bueno, el siguiente tema sería cortocircuito fisiológico, cuando el coeficiente de ventilación-perfusión es menor de lo normal, no es de 0, pero tiende a 0, es menor de lo normal. En esta situación, en esta situación tenemos la presencia de sangre derivada. La sangre derivada es una sangre que no puede realizar la hematosis. Entonces, en esa situación tenemos un descenso principalmente en la perfusión, y puede haber una ventilación normal o incluso una ventilación mayor de lo normal. Una ventilación cuando es menor de lo normal. Cuando es menor de lo normal. Cuando es menor de lo normal. Menor de lo normal. Bueno, en esa situación en la que el coeficiente de ventilación-perfusión es menor de lo normal, tenemos que principalmente hay una falla en torno a la ventilación. Entonces hay una fracción de la sangre que no realiza la hematosis, una fracción de la sangre, pues ahora sí que sangre viciada, y esta sangre se denomina sangre derivada. Esta sangre derivada conlleva a un concepto que se denomina cortocircuito fisiológico. El cortocircuito fisiológico es la sangre derivada por minuto y se puede obtener mediante la siguiente ecuación. Bueno, el siguiente concepto es el de espacio muerto fisiológico. El concepto de espacio muerto fisiológico se da cuando el coeficiente de ventilación-perfusión es mayor de lo normal. En esas situaciones hay una ventilación normal, sin embargo hay una perfusión anormal, distinto a lo anterior, en la que la falla es básicamente, va en torno a la ventilación. Aquí hay un decremento en la perfusión. Cuando pasa esto, se crean espacios muertos fisiológicos mayores al espacio muerto anatómico. Tomando en cuenta que el espacio muerto fisiológico es igual a la suma del espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar, entonces en esas situaciones, bueno, y en una condición normal, el espacio muerto anatómico es de 150 mililitros y el espacio muerto alveolar es de 0, cuando se lleva a cabo un aumento en el espacio muerto fisiológico, principalmente se da por un aumento en el espacio muerto alveolar, en el cual, al no haber una adecuada perfusión, se generan espacios de aire viciado. Bueno,
Este espacio muerto fisiológico se puede determinar de acuerdo a la ecuación de Born. Cuando el espacio muerto fisiológico es grande, buena parte del trabajo de la ventilación es un esfuerzo desperdiciado porque una elevada proporción del aire de la ventilación nunca llega a la sangre. Ok, ahora vamos a ver algunas anomalías del cociente de ventilación-perfusión. El cociente de ventilación-perfusión en condiciones normales tiene mucho que ver con la presión, la perfusión, obviamente, de la perfusión en el pulmón. Y sabemos que por acción de la gravedad, la perfusión no es igual en todas las zonas del pulmón. Principalmente podemos ver un aumento en el coeficiente de ventilación-perfusión en el ápice y un decremento en la base, siendo, siendo un valor normal de 1. Tenemos que en la base, los valores que toma el coeficiente de ventilación-perfusión es de 0.6 y en el ápice es de 0.25. Esto no se da durante el ejercicio porque cuando una persona realiza ejercicio, este espacio muerto fisiológico reduce porque hay una mayor perfusión. Básicamente tenemos que el cociente de ventilación-perfusión es igual al intercambio gaseoso. Bueno, estas son algunas anomalías principalmente en la enfermedad obstructiva crónica. En personas que fuman, se da a cabo una enfermedad obstructiva crónica, cualquier tipo de enfermedad obstructiva crónica, que básicamente llega a dos episodios que tienen un impacto en el coeficiente de ventilación-perfusión, que son la obstrucción bronquial, lo cual lleva a un decremento en la ventilación, y también la destrucción de las paredes alveolares, las cuales disminuyen la superficie de intercambio gaseoso y por tanto hay un menor flujo, hay un flujo inadecuado. También esto se da en las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, se da a cabo también la fibrosis y, como ya lo habíamos mencionado, también otra patología podría ser la acumulación, una patología no crónica, podría ser la acumulación de líquido en el espacio intersticial alveolar.